Hola, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Ramírez Galindo y voy a definir algunos conceptos para la evidencia de aprendizaje. Praxis significa práctica y se refiere a la aplicación de una metodología estudiada y la misma se hace parte de la vida cotidiana, es decir, que se utilizan los conocimientos de un tema para llevarlos a una acción. Según la teoría marxista, el hombre logra desenvolverse en un ámbito laboral con el que se encuentra involucrado. Por ejemplo, un abogado, un doctor, un ingeniero, etcétera. Para Aristóteles era simplemente la solución de problemas provenientes de la práctica diaria y constante. Racionalidad de la acción. Se refiere a la acción que la gente sopesa consistentemente los medios de los que dispone para alcanzar sus metas, de tal manera que pueda lograrlos de la mejor manera. Paradigma. Podemos decir que es el conjunto de experiencias, creencias y valores que determinan la forma en la cual el individuo va a interpretar la realidad, su realidad y la forma en que responden a esa percepción. Es un patrón o modelo de conducta heredado o aprendido. Por ejemplo, cuando en una empresa se intenta hacer un cambio radical en algún proceso, se dice que lo primero que hay que hacer es romper los paradigmas. Esto se refiere a cambiar actitudes, a no porque algo siempre haya sido de color rojo, quiere decir que toda la vida debe ser de color rojo, ¿no? Se puede cambiar de color, digo, es muy burda la comparación, pero así es, ¿no? Y esto puede conllevar a un mejoramiento en el proceso, a mayor rapidez de respuesta, etcétera, etcétera, ¿no? A eso se refiere con romper, la frase de romper paradigmas. Mundo de la vida según J. Habermas. Bueno, Habermas cree que la racionalización del mundo de la vida implica la diferenciación progresiva de sus diversos elementos. El conjunto de la vida se compone de la cultura, la sociedad y la personalidad. Cada uno de estos elementos hace referencia a pautas interpretativas o suposiciones básicas sobre la cultura y su influencia sobre la acción, a pautas apropiadas de relaciones sociales y al modo de ser de las personas y de comportarse. Es decir, que dependiendo de las relaciones que se tengan, se interactúa y también interviene la personalidad, las capacidades que se tengan para hacer estas relaciones. Paradigma universal de acuerdo con Jürgen Habermas. La, prag la pragmática universal pone de manifiesto las condiciones lingüísticas que hacen posible la razón comunicativa. Es decir, el que habla debe elegir una proposición comprensible para que el que habla y el que escucha se entiendan el uno al otro. El que habla debe tener la intención de comunicar un contenido proposicional verdadero para que el que escucha pueda compartir su saber. El que habla debe querer exteriorizar las propias intenciones de modo verdadero para que el que escucha pueda creer en aquello que dice. El que habla debe finalmente buscar la expresión justa en la consideración de normas y valores vigentes para que el que escucha le pueda aceptar, de modo que ambos, el que habla y el que escucha, puedan ponerse de acuerdo en orden a un fundamento normativo o reconocido. Acción comunicativa. Es la interacción entre dos sujetos capaz de comunicarse lingüísticamente y de efectuar acciones para establecer una relación interpersonal. Acto comunicativo. Es donde un emisor se encarga de enviar un mensaje a uno o más receptores. El mensaje se propaga mediante un canal y puede ser comprendido cuando el emisor y el receptor comparten un código. En general, el acto comunicativo es un proceso complejo en el que se encuentran involucrados muchos aspectos. Se encuentra mediado por la cultura y el nivel educativo de las personas. Dimensiones constitutivas del sujeto. Bueno, ya había mencionado que Habermas
menciona que en tres niveles se da la parte de la comunicación, es decir, existen las dimensiones en el mundo de la vida donde los sujetos se desenvuelven, que son la sociedad, la cultura y la personalidad. Y bueno, la sociedad se refiere al ecosistema donde el individuo se desenvuelve y en donde cada individuo tiene cierta identidad, de tal forma que establecen normas de convivencia y conducta que todos deben respetar para llevarse bien, ¿no? Para convivir finalmente. La cultura se refiere al acervo de conocimientos que cada individuo posee. Y la personalidad son las competencias que el sujeto posee, lo que le da la habilidad para desenvolverse en su entorno. Los elementos pragmáticos formales son los actos de habla característicos, las funciones del lenguaje, orientación de la acción, actitudes básicas, pretensiones de validez y las relaciones con el mundo. Todo esto lleva a hacer que el individuo pueda interrelacionarse con su entorno, es decir, aprovechar todas las comunicaciones que tiene con las demás personas para beneficiarse de ellas y obtener así pues valga la redundancia, un beneficio. Ahora bien, voy a comparar dos filosofías, la de Habermas y el modelo de Shannon Weber. Jürgen Habermas, que era un filósofo y sociólogo alemán, elabora su teoría crítica del actuar comunicativo en 1981. Él sitúa el grado de significación de la experiencia social de los sujetos claramente en las acciones de las personas, distinguiendo entre dos tipos de acciones fundamentales: acciones instrumentales estratégicas y acciones comunicativas. En estas, de modo más preciso, actúan los sujetos haciendo uso respectivamente de un tipo de racionalidad preferente, esto es, una racionalidad con respecto a fines y una racionalidad comunicativa. Justamente el reconocimiento explícito de una racionalidad comunicativa que se conceptualiza como aquella en la cual se fundamentan al mismo tiempo que se construyen las intervenciones sociales relevantes de los sujetos, apunta a una interrelación significativa entre los elementos macro y macroculturales para las relaciones humanas. Su teoría se orienta más a una teoría general de la sociedad, una mirada totalizadora, diferenciándose de una teoría social de una epistemológica que analiza básicamente el comportamiento del individuo en la sociedad que a la vez constituye. Es decir, él lo que quiere hacer, o lo que más bien propone, es estudiar a cada individuo en su forma de interrelacionarse dentro de esa sociedad a la que pertenece. O sea, analiza la comunicación de forma micro y macro, es decir, de forma micro porque es individualmente a cada individuo, y macro porque analiza al individuo dentro de la misma sociedad. Comparándolo con el modelo de Shannon Weber, que es una teoría matemática en la cual es el estudio y la comprensión de las comunicaciones humanas mediadas a través de soportes electrónicos. Esto está ubicado dentro de la construcción de comunicaciones tecnológicas que involucran a personas dentro del proceso. Es decir, se hace referencia entre un modelo de comunicación humana y un modelo de información, ya que el aporte es matemático, es el que da sustento científico, de ahí que se afirma que en realidad crea una teoría matemática de la información. En esta teoría se abordan nuevos conceptos como es el de fuente, que se refiere a la persona o personas dispuestas a comunicarse con un objetivo determinado, emitiendo un mensaje, ideas, información con intenciones preanalizadas. Un código, que es el conjunto de símbolos que se utilizan para transmitir el mensaje. Un codificador, que es el contenido tomado de la fuente, se codifica
involucrando a la persona y sus formas de comunicar, sentidos, palabras, en sus diferentes expresiones, gestualidad o desde la tecnología propia de ese tiempo. El canal, que es el medio por el cual se transporta el mensaje. El ruido, que se trata de diferentes factores que deforman la construcción o calidad de la señal emitida, considerando como el mensaje restándole fidelidad. Por ejemplo, en una transmisión actual de HD, podemos a veces ver que se pixelea la imagen, ¿no? Bueno, al principio ahora ya no es tan marcadas ese tipo de situaciones, pero anteriormente al inicio de las transmisiones por HD se pixeleaban mucho las imágenes. O antes, cuando la señal de televisión era analógica, a veces se distorsionaba la imagen, ¿no? Y había que subir a mover la antena o etcétera, etcétera, ¿no? Otro, el otro elemento que incluye esta teoría es el decodificador, que es en las comunicaciones humanas el receptor decodifica el mensaje enviado por la fuente emisora. Más allá de poseer habilidades perceptivas e inteligentes, debe tener una cultura en común, un cierto nivel de conocimientos con el emisor codificador o fuente para interpretarlo y comprenderlo. Comparando las dos teorías, me parece que son funcionales en cada una ubicada en su tiempo, ¿no? En aquel entonces, en los años 40, cuando la teoría de matemática surgió, se estaba comenzando con el boom de las telecomunicaciones, ¿no? Empezaba a haber transmisiones de televisión, el teléfono, el telégrafo. Bueno, el telégrafo ya es más viejo, ¿no? Pero empezaba a haber vuelos transatlánticos, etcétera, 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 ¿no? Entonces se analizó la comunicación más desde el punto de vista eh, de sus componentes básicos, como son el mensaje, el canal, lo que interfiere con el mensaje, etcétera, etcétera. Sin embargo, Junger Habermas, que es un filósofo más reciente, él analiza las comunicaciones o las relaciones, digamos que interpersonales, ¿no? Él verifica desde un punto más desde dos puntos de vista, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, desde el punto de vista particular al general y del general al particular, es decir, analiza al individuo dentro, con su comportamiento dentro de la misma sociedad y la sociedad alrededor del individuo, ¿sí? Obviamente pues existen los mismos factores, ¿no? Siempre para que exista una acción comunicativa, como él las llama, debe de haber un emisor y un receptor, y deben de estar los elementos mencionados también en la teoría de Weber, ¿no? De Shannon y Weber, ¿no? Sin embargo, Habermas lo que hace es analizar esa acción comunicativa para saber de qué manera se comporta cada integrante de la sociedad. En mi, vuelvo a repetir, considero que las dos son funcionales, pero actualmente la más, digamos que la más adecuada a nuestra época puede ser la de Junger Habermas. Hasta luego, buenas tardes.